Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy. Mientras dure la emergencia por el agua corriente, en esta parte de nuestro país, en cada edición de Sobre Ciencia, seguiremos brindando información científica que pueda aportar datos claros y útiles a la población. Pero tenemos muchísimo contenido científico de otros temas que vamos a ir compartiendo hoy. Por ejemplo, miren, el 6 de junio es el Día Mundial de la Zoonosis. Vamos a estar hablando de la que es la más relevante para la salud pública de nuestro país, la leishmaniasis. Alexandra Perrone nos va a mostrar investigaciones vinculadas al impacto del ataque de predadores en animales de la producción. Daniela Hirschfeld estuvo en Harvard visitando a un uruguayo que está haciendo ciencia, pero también tiene que ver con el arte. Vamos a tener ese informe. Y una vez más, y ya vamos a entrar directamente en tema, vamos a poder ver cómo la ciencia y la recuperación del pasado reciente, los derechos humanos, tienen mucho en común y se trabaja mucho en ese sentido. Se acaba de inaugurar el repositorio Luisa Cuesta y sobre eso vamos a conversar. Lorena Echeverry, bienvenida a Sobre Ciencia. Gracias por acompañarnos en estudios. Muchas gracias, Gustavo. Lorena Echeverry es profesora adjunta en el Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería, investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y grado 3 de EPD Informática e integrante del proyecto interdisciplinario Cruzar, que es por eso que estás aquí. ¿Cuánto hace que empezó a trabajar el grupo atrás de generar herramientas que ayudaran en esto de recuperar archivos y cruzar información? Y hace unos cuantos años ya, comenzamos en el 2017, que fue cuando tomamos contacto con las primeras colecciones documentales. Comenzamos en un grupo relativamente pequeño de Facultad de Ingeniería y Facultad de Información y Comunicación. Y bueno, empezamos a intentar encontrar formas de mejorar la accesibilidad a esos contenidos y ese conocimiento que está ahí. Porque una cosa es decir, están los archivos o están los documentos, y otra cosa es generar herramientas prácticas como para poder extraer la información. Y hoy hay justamente eso, ¿no? Herramientas que permiten procesar volúmenes muy rápidamente. El tema es juntar, ¿no? Que esa herramienta pueda entender lo que está ahí. La historia, a mí me gusta como esa caricatura de la historia. Cuando llegamos a entrar en contacto con estos documentos, nosotros pensábamos que en un corto plazo íbamos a lograr pasar la primera etapa, que podemos ir en detalle en eso, pero la primera etapa que era transformar esas imágenes en texto. Y a partir de ese texto sí, hacer un montón de cosas que distintas ramas de la ciencia de la computación saben hacer. Extracción de información, organizar mejor en bases de datos. Claro. Pero un montón de años nos hemos pasado lidiando con los problemas de la calidad de las imágenes. Ahí está la diferencia entre el cerebro humano y las herramientas informáticas. Estos textos, para nosotros muy fáciles de entender, escritos a máquina de la época, se transforman en un obstáculo muy complejo para los sistemas de reconocimiento de escritura. Sí. Además, nosotros nos enfrentábamos con otra restricción y era que todas las herramientas para hacer la transformación de estas imágenes en texto, que es lo que se conoce como OCR, claro, o Optical Character Recognition, tenían que ser herramientas que utilizáramos y ejecutáramos en servidores locales. No podíamos subir archivos a la nube. Ahora ya sabemos que, bueno, ahora estamos en otro contexto porque es de público conocimiento que hubo filtraciones de archivos, pero en ese momento nosotros estábamos en unos términos de uso de estos archivos que teníamos que salvaguardarlos y por lo tanto todo era local. Entonces eso implicaba desafíos desde el punto de vista informático. Teníamos que entrenar nuestros propios OCR, básicamente. Claro. Aparte de la contribución, digamos, a ese gran tema nacional que es la recuperación del pasado, también habrá generado un montón de aprendizaje en el grupo, ¿no? Sí. Esto trabajamos en forma interdisciplinaria, como ya te comentaba, pero además de interdisciplinaria más grande, también interdisciplina a la interna de la informática o de la computación. Claro. Porque acá hay aspectos que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural, que es todo un área del conocimiento grande, otras que tienen que ver con la extracción de la información y el procesamiento, otras que tienen que ver con cómo se almacenan y cómo se presentan los resultados a los investigadores e investigadoras que quieren usarlo. Entonces,
Estamos trabajando con proyectos de grado y tesis de maestría, o sea... Claro. Y ahora se agrega, digamos, la cuarta parte de este proceso, que es ponerlo a disposición de las personas particulares que quieran hacer consultas, y es lo que motiva tu visita, la reciente inauguración del repositorio. Exacto. Hace ya unos años, cuando veíamos cómo iba evolucionando estos textos que nosotros estábamos logrando extraer y estas herramientas de búsqueda que estábamos desarrollando, el siguiente paso fue, bueno, esto de alguna manera hay que ponerlo a disposición. Entonces se comenzó a transitar un camino dentro de la Universidad de la República, pero en convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos, para crear este repositorio Luis Acuesta, que es un servicio que brinda la universidad, donde las personas presencialmente pueden ir, o sea, no es un servicio web, no es un servicio remoto, pueden ir y pueden utilizar estas herramientas de búsqueda que yo te estaba mencionando, búsqueda y análisis, que se llaman Luz y Amalia. Creo que ya han comentado en sobre otros ellas. programas seguro, pero no está Exacto. mal, aunque sea un título de cada una. ¿Qué es lo que hace cada una de estas herramientas? Luz es un sistema de búsqueda por ocurrencia de palabras, por texto. Uno escribe como si fuera un buscador de internet, claro, pero no tan sofisticado a veces, y uno busca palabras y devuelve imágenes, ¿sí?, documentos donde encontró que esa palabra aparece. ¿Sí? Funciona también, por ejemplo, para nombres propios. Si yo quiero buscar a una persona... Cualquier cosa. Ahí justo estamos viendo, ahí atrás estamos viendo Luz y hay una búsqueda por Michelini, por ejemplo. Claro. Y ahí aparece búsqueda por texto y aparecen todas las imágenes, todas las hojas de los distintos rollos donde aparece esa palabra, y uno puede elegir qué tipo de documento quiere filtrar, mirar la imagen entera. Entonces, explorar la colección. Perfecto. Eso es Luz. Esa es Luz. ¿Y Amalia? Y Amalia tiene un enfoque más de tratar de sintetizar o explorar un conjunto de documentos y buscar qué temas se mencionan, cuál es la relación entre los temas. Ahí estamos viendo a Amalia. Vendría a ser ya una aplicación muy, puedo estar diciendo un disparate, pero muy vinculada al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entender el texto y de alguna manera relacionar algún tipo de razonamiento con eso. Sí, en este caso todavía lo que está por atrás son técnicas más tradicionales, ¿sí?, en base a frecuencia de aparición de palabras y de términos. Es lo que se conoce más como análisis cualitativo de textos, ¿ah?, que es muy común en las ciencias sociales. De hecho, este desarrollo fundamentalmente viene de la gente de la UMAD, de la Facultad de Ciencias Sociales. Pero es eso, es como tratar de sintetizar, mientras que el otro sistema es más detectar palabras y elegir cuáles son los documentos que yo quiero mirar o inspeccionar visualmente en detalle, ¿sí? En definitiva, Lorena, esto hoy está, antes que se nos quede el tiempo escaso, hay que decir que esto funciona en donde antes estaba la Facultad de Veterinaria, en el barrio Buceo, la UDELAR instaló un campus allí y ahí funciona físicamente el repositorio. Cualquier persona puede ir, se le asesora en el uso de las herramientas, se le puede hacer un acompañamiento. Se les asesora. Hay un servicio de agenda previa para poder manejar bien el tiempo. No tengo la URL a mano acá para indicarles, pero sí, el sistema es con una agenda, porque ahí hay personal que los asiste y que además es importante, una vez que uno va y dice, bueno, a mí me interesan estos documentos, se pueden llevar una copia de esas imágenes para hacer procesamiento después de, no sé, para una investigación, para un reportaje. Y hay un tema que hay que firmar ciertos acuerdos, ¿sí? Porque esto está en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales y de acceso a la información pública, y hay un protocolo de acceso, básicamente. Perfecto. Hoy está todo el archivo Berruti. Ese es todo un tema que quedaría para otra entrevista nueva. Pero en el sistema está cargado el archivo Berruti, que son más o menos... No está todo el archivo Berruti y eso nos está... Bueno, está todo lo que nosotros tenemos del archivo Berruti. Okay. El archivo Berruti son aproximadamente 1.200 rollos. Según un acta del 2007 que indica lo que fue, se llama lo que fue incautado en un mueble gris. Dentro del Ministerio de Defensa. Sí. Pero nosotros hoy en día no tenemos todos esos rollos. Hay algunos de esos rollos que todavía no los tenemos dentro del proyecto y por lo tanto tampoco están en repositorio. De hecho, bueno, ahora... Sí, con esta publicación clandestina, si se quiere, aparecen cosas que no se sabe si son auténticas o no, pero bueno, parecen formar parte del mismo...
de la misma serie de documentos. Y sí tienen documentos de otras colecciones que van a ir entrando con el tiempo. Exacto. En el marco de este acuerdo con la Institución Nacional de Derechos Humanos, nosotros tenemos acceso hoy en día, aparte de archivos del FUSNA y otros archivos, que estamos en proceso de hacer toda esta etapa, ¿no? De pasar a hacer OCR, incorporarlos a la base de datos y luego pasarlos al repositorio para que sean de acceso. Lorena, por hoy la dejamos acá. Esto está en construcción. Afortunadamente hemos podido hablar de este tema a lo largo de toda la vida de Sobreciencia, porque justamente ese es un proceso en desarrollo. Y seguramente con más documentos, más herramientas, volveremos a charlar. Y lo más lindo va a ser también saber que alguien pudo llegar por su cuenta, usar las herramientas y tal vez reconstruir una historia, generar una nueva investigación, dar a luz a un trabajo periodístico. Para eso se trabaja, ¿no? Sí, claro. Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto y bueno, y a las órdenes como siempre para seguir comentando cómo seguimos. Hasta pronto. Gracias. Pausa en Sobreciencia, ya volvemos.